Hola, muy buenas noches, queridos agendistas. Pues el motivo de mi charla hoy es que ya se dio el banderazo inicial a la carrera de la sucesión presidencial del 2024. Sin embargo, lo interesante es, yo creo que la reactivación de, pues, no solamente los viejos métodos que de alguna manera u otra ya habíamos abandonado poco a poco en este país, sino la construcción de los escenarios a partir de cuál sería la ruta ante estos 8 posibles aspirantes a la candidatura presidencial por parte de Morena. Y además, pues básicamente, y lo voy a decir de una manera muy directa, tal vez no suene muy elegante, pero la orfandad que está presentando la oposición en cualquiera de sus partidos más claros, ¿no? Y la cuestión es que finalmente creo que el presidente, en la línea discursiva que hemos seguido durante todos estos años de participación en Agenda MX, es que finalmente es un animal político, ¿no? Y finalmente la construcción de la narrativa, toda esta idea de la elección presidencial a partir de una encuesta, etcétera, etcétera, yo creo que tiene que ver más con este mecanismo de medir muy bien los tiempos políticos del presidente. ¿A qué me refiero? A que básicamente les ha lanzado una zanahoria a todos los posibles, hoy mencionaba 8 bajas en su gabinete federal, habría que ver quiénes son, quiénes aún se apuntan, pero ha lanzado la zanahoria bajo la perspectiva de que va a ser un juego electoral en el que todos tienen básicamente oportunidad. Esto no es cierto, básicamente esto no es cierto, porque al final del día el gran elector, todo esto que muy bien maneja Daniel Cosío Villegas en sus magníficos libros de la sucesión presidencial y el estilo personal de gobernar, manejaba como el gran dedo elector. Finalmente el presidente es el que va a elegir quién es el que va a ser el candidato, pero además lo hace para básicamente generar una serie de lealtades en estos 8 aspirantes que mencionó en su conferencia mañanera, en el cual de alguna manera u otra van a, entre comillas, a deberle esta cuestión de la candidatura. Entonces, básicamente el presidente hace todo una estrategia política de generar una serie de lealtades, generando esta expectativa de que todos van a ser presidenciables, cuando en el fondo no. Esto básicamente no es así, generando una idea del maximato 2.0, ¿no? Es decir, estas viejas dinámicas, ¿no? Que se ven en la sombra del caudillo y todo este periodo histórico en el que se decía, ¿dónde está el que gobierna México? Pues está en la casa de enfrente, ¿no? En la acera de enfrente. Entonces el presidente no solamente no ha desmontado un viejo régimen, sino básicamente ha revivido la vieja estructura política del priismo tradicional, ¿no? El priismo más hegemónico de los años 40, 50, 60, ¿no? En el cual finalmente él fue formado en este periodo histórico. Pero rápidamente también entender que la oposición está pasmada. La oposición se quedó simplemente congelada, ¿no? En términos de que no supo cómo reaccionar en este sentido, ¿no? Es decir, finalmente sí, sigue sacándoles un pie de ventaja el presidente a la oposición, con sospechas muy claras del PRI de haber pactado, ¿no? Ya con el presidente, sobre todo por la elección en el Estado de México, y bueno, todas las cuestiones administrativas jurídicas que tiene Alito, ¿no? El presidente nacional del PRI, el PAN, pues desarticulado, realmente no logrando responder esta campaña oficial que se está generando y por lo tanto quedando fuera de esta cuestión de discusión, más que algunos intentos aislados, ¿no? Lili Telles, etcétera, para tratar de llamar la atención. PRD simplemente fuera en la lona, sin ningún punto de discusión, y bueno, Movimiento Ciudadano ya decantándose por ser un partido satélite con respecto a Morena, Partido Verde, o su papel de toda la vida, siendo un partido satélite cachón, ¿no? Que está básicamente atrapando todo como una rémora, todo lo que deje los poderes presidenciales e ejecutivos, en este caso Morena, ¿no?
Entonces, finalmente, creo que ya estamos en el arranque de un proceso electoral, el cual creo que será un momento para platicar en nuestra próxima cápsula, que será un entorno de mucha violencia, un entorno de mucha beligerancia, en el cual creo que el tono discursivo va a ser una persecución muy fuerte hacia la oposición. Pero ese ya será momento en otra cápsula. Hoy quiero agradecerles por este espacio y les mando un gran abrazo.